Saque su bosquejo y vamos a dar inicio a nuestra predicación del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte de lo que fue la semana pasada, el pecado y la santidad de Dios. El pecado y la santidad de Dios. Quiero que vaya junto conmigo al libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Vamos a hablar acerca de lo que es el descanso prometido para el pueblo de Dios. El descanso prometido para el pueblo de Dios. Nos dice entonces Hebreos 4. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Mire qué tremendo, este descanso nos habla de la salvación, nos habla del día en que por fin estemos ya con el Señor. Pero dice, por lo tanto, debemos temblar de miedo. ¡Wow! Muchos de nosotros no temblamos, solamente cuando tiembla aquí la tierra, ¿verdad? Pero deberíamos de temblar de miedo al pensar que no lleguemos a estar con el Señor después de partir de esta tierra. Deberíamos de hacerlo. Sin embargo, ¿cuánta gente vive la vida como que nunca van a morir? O es más, ¿cuántos viven la vida creyendo una mentira? Creyendo que son salvos, creyendo que van al cielo, cuando no tienen ni la menor idea, porque no conocen verdaderamente su pecado, que es lo que los aparta del Señor. Verso número 2 nos dice, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. O sea, esta buena noticia, el evangelio, de que ahora podemos acercarnos a Dios, no porque nosotros tengamos la voluntad de acercarnos a Él, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y es únicamente a través de Él que nosotros ahora podemos tener acceso al Padre. Y dice que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, tanto a los judíos, israelitas, como a nosotros los gentiles. Pero a ellos no les sirvió de nada. Mire, escuche, eso está tremendo. Pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de lo que escucharon, de los que escucharon a Dios. Una vez más, la salvación es únicamente por gracia a través de la fe. Pero tenemos que recordar que esa fe no viene, no nace de nosotros. Es dada por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada. ¿Se acuerda cuántas personas, más de 2 millones de personas salieron de Egipto? ¿Y cuántas de esas personas que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? Solamente 2 personas. ¡Wow! Ni siquiera el gran libertador del pueblo de Israel. Ni siquiera Moisés tuvo que ver la tierra, el descanso de retiradito, de lejos. No les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pregunta, ¿tenemos nosotros la fe el día de hoy de aquellos que escuchan a Dios? Y quiero que lo entienda. Dice, no los que oyen, los que escuchan. Porque una cosa es oír. Todos nosotros tenemos 2 oídos para oír. Pero ¿escuchamos? Para que me entienda, cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, saca la basura, ¿oyó que le dijimos que sacara la basura? Sí. ¿Escuchó? No, porque no la sacó.
O sea, no obedeció. La fe es ¿para qué? Para obedecer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. De lo contrario, no nos va a servir absolutamente de nada. Verso 3. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. No los que creyeron, creemos. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Por eso es que miramos a quién, a Josué y a Caleb, porque creyeron y permanecieron creyendo. ¿Está conmigo? Me encanta cuando a Caleb le llega el tiempo. Ya tiene que hacer memoria de esto. Ya tenía el hombre 80 años. Y sabe, cuando repartieron las tierras, ¿sabe qué dijo? Dame esta montaña. Una montaña, un hombre de 80 años. Pero ¿cuál era la diferencia? La fe. Dijo, no, Dios me ofreció esto, dame esto porque esto es mío. Yo le creo a Dios. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré. Wow, ¿Dios se enoja? Dios se enoja. Pero yo había oído que Dios es amor. Sí, pero también se enoja. ¿A poco tú no amas a tus hijos? Sí, claro que sí los amas. ¿Y te enojas con ellos? Claro que sí. ¿Qué dice? En mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Mire qué tremendo. Sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día, el día de reposo, descanso. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. ¡Wow! Ese día glorioso cuando entremos en su presencia. Verso 5. Pero en el otro pasaje, Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Oiga, este es Dios hablando. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. ¿Por qué no entraron? Porque desobedecieron. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros el día de hoy que vamos a ser igual que ellos? Vamos a desobedecer a Dios y todavía vamos a querer que nos dejen entrar al reposo del Señor. No se puede. Dios no, recuerda, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces, si desobedecemos, es mejor que se vaya despidiendo usted del reposo que Dios tiene para aquellos que creen en Él. Verso 7. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, o sea, no en la tierra de Canaán. Y ese tiempo, ¿cuándo es? Es hoy. Me encanta. Y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Mire, Dios nos habla. Dios no es mudo. Dios sigue hablando a través de su palabra, tal como lo hizo en el Antiguo Testamento, igual el día de hoy. Pero también, al igual que en el Antiguo Testamento, las personas o creyeron y obedecieron, o no creyeron y se rebelaron contra Dios, endureciendo sus corazones. Igual el día de hoy. Nosotros predicamos la palabra y hay gente que nos agradece y se convierten y empiezan a caminar en obediencia con Dios, y hay gente también que endurece su corazón. Y es más, hasta nos maltratan. Si nunca lo han maltratado, prepárese, porque va a llegar alguien que lo va a maltratar. Pero no hay problema.
nosotros cumplimos, nosotros obedecemos al ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora bien, verso 8. Si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado ¿de qué? De su trabajo. ¿Sabía usted que es un trabajo vivir la fe? Claro que sí. O sea, no se trata solamente de creer. Recuerde que los demonios también creen y tiemblan. Nosotros muchas veces ni temblamos. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Me encanta. ¿Qué dice? Hagamos todo lo posible. Pregunta, ¿estás haciendo todo lo posible por entrar en el descanso de Dios? ¿O ni siquiera te acuerdas de Dios? No, esforcémonos. Esforcémonos. Por eso digo, no estamos hablando de ninguna manera de una perfección. Pero si ayer la regué, voy a tratar el día de hoy de no regarla. Si ayer cometí un error, si pequé, el día de hoy tengo que vivir de una mejor forma en como lo hice el día de ayer. ¿Eso se llama qué? Santificación. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, ¿qué dice? Caeremos. ¿Se da cuenta que no somos mejores que los israelitas? Estamos en la gracia, pero no hagas de la gracia de Dios una desgracia para no entrar en el descanso que Dios ha preparado para nosotros. Verso 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Por eso quiero que entienda. Solo la Escritura es la que nos hace conocer a Dios. Es solo la Escritura a través de la cual podemos nosotros encontrar salvación en Cristo Jesús. Por eso tiene que leerla, tiene que amarla, tiene que acercarse a ella. Pero no solamente para adquirir conocimiento, sino ¿para qué? Para obedecerla. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es a través de la palabra que usted y yo nacimos de nuevo. Alguien nos predicó la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo vino y nos convictó de pecado. Y nos dio esa fe para creer en ese mensaje que nos estaban comunicando. ¿Se da cuenta cómo todo es de Él, nada de nosotros? Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Yo no sé si usted entiende una espada de dos filos. Una espada de dos filos quiere decir que cuando usted la introduce en algo, corta al entrar y corta al salir. Si yo vengo verdaderamente con un corazón agradecido con Dios, Dios va a cortar todas aquellas cosas que no le agradan a Él. Y yo tengo que estar dispuesto a ¿qué? A aceptar y a obedecer. Muchas veces nosotros queremos entenderlo todo primero para poder obedecer. Eso no es fe. ¿Escuchó lo que le dije? ¿Entendió Abraham lo que Dios le había prometido? No. ¿Cómo lo sabemos? No le aceptó a la persona que estaba como criada de su esposa para que tuviera hijos porque Dios tal vez no cumple la promesa.
¿Sabía Abraham todo lo que Dios le estaba diciendo? ¿Lo entendió? Yo creo que no. Pero de todas maneras, ¿qué hizo? Dios lo llamó, que saliera de su parentela, de su casa, y él obedeció. Una espada de 2 filos penetra en el alma. Miren nomás. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y ¿qué dice? Y el espíritu. Eso me da a entender a mí que el alma y el espíritu no son la misma cosa. Y esta espada, la palabra del Señor, penetra entre el alma, que es aquella que controla nuestras emociones, nuestro intelecto. Para que me entienda, a veces lo que Dios nos pide que hagamos no tiene sentido para nosotros, pero Dios sabe por qué lo está diciendo. Y el espíritu es el espíritu a través del cual usted y yo podemos tener una relación personal e íntima con Dios. Si fuéramos solamente alma y cuerpo, estamos muertos todavía. Pero Él nos hace nacer de nuevo. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Nicodemo? A menos de que nazcas del agua y del espíritu. Dice que entre la articulación y la médula del hueso. ¡Wow! O sea, no hay nada más penetrante que la palabra de... Ahora entiende por qué tenemos que predicar la palabra, no mis ideas, sino la palabra de Dios, que es la que puede penetrar hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Lo demás son puros inventos míos. ¿Qué dice? La médula del hueso deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¡Wow! Esto nos debería hacer temblar también. Porque cuando venimos a la palabra de Dios, quedamos completamente desnudos ante la presencia de Dios. Dios sabe lo que tú piensas. Dios sabe lo que tú haces. A Dios no le sorprende nada. Porque no solamente Él te mira, Él te conoce. Él sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas. ¡Wow! Él sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. ¿Cuántas veces hemos dicho algo y decimos, quisiéramos agarrar las palabras y meterlas de nuevo en la boca, pero ya salieron? Él conoce nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea que yo puedo decirle a mi esposa, mamacita, te amo. Y Dios sabe si es puro embuste, pura mentira. Verso 13. No hay nada en toda la creación. Mire qué excelente. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Esto no debería de dar miedo. ¿Qué hiciste antes de venir a la iglesia? No me digas. ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué estabas pensando? Es más, ¿qué estás pensando ahorita? El pastor ya sigue otra vez. Dios lo sabe. O sea que a Dios no lo podemos engañar. ¿Ha oído cuando la gente dice, ay, papito Dios? ¿Por qué le dices papito Dios? ¿No será que algo hiciste y ahora estás arrepentido de lo que hiciste? ¿O se lo dices papito Dios porque en realidad disfrutas de una relación con Él? Él sabe lo que tú haces. Él sabe lo que tú piensas. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Verdad? ¿Se acuerda cuando crecíamos? Que no se entere mi mamá. ¿Sí o no? Yo digo que no se entere mi mamá porque mi papá no vivía con nosotros. Tal vez usted puede decir que no sepa mi papá.
hasta cierto punto teníamos que darles cuentas a ellos, pero últimamente le vamos a tener que dar cuenta a Dios el día en que nosotros partamos de esta tierra. ¿Estamos listos? Algunos ni siquiera han pensado en eso. Otros dicen, no, no me quiero morir. ¿Por qué no? Vamos a morirnos. Le vamos a dar cuentas a Dios, sea quien sea. ¿Escuchó eso? Aún como hijos de Dios vamos a tener que darle cuenta. ¿Qué hicimos con esta fe que Él nos dio, que Él nos regaló? ¿Qué hicimos con esta nueva vida que Él nos ha dado? Verso 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, me encanta. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. ¿Quién es ese sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Ay, hermano, es que siempre usted está hablando de la palabra del Señor. Siempre hablando de la Biblia. Me recuerdo que Marito me decía, es que tú tienes cualquier conversación, la traes de nuevo a la palabra de Dios, a la Biblia. ¿Y a qué más la voy a comparar? ¿A la tontera del mundo? ¿A la filosofía hueca del mundo? No, esa es la palabra de Dios. Escuche, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, él es el que presentaba las ofrendas ante Dios por el pueblo y por él mismo. Y solamente una vez al año podía entrar en el lugar santísimo. Y antes de entrar al lugar santísimo, él tenía que ofrecer una ofrenda por él mismo. Porque él también era pecador igual que todo el mundo. Y ya le he dicho, cuando él entraba al lugar santísimo, le ponían en la vestimenta que él usaba, al borde había un montón de campanitas y le amarraban un lazo en el pie. ¿Por qué? Porque él entraba y mientras él ministraba, se ha dado cuenta como cuando estamos orando o estamos adorando al Señor, yo estoy camino para allá y camino para acá, y así estaba él ministrando, el sumo sacerdote, al Padre, a Dios, y mientras caminaba, pues sonaba la campanita. Y al sonar la campanita, porque solamente él podía entrar a ese lugar santísimo, la gente que estaba afuera se daba cuenta que todavía estaba vivo el sumo sacerdote. Pero si ya no oían las campanitas, ya tronó. Entonces, ¿qué hacían? Como nadie podía entrar a sacarlo, por eso tenía ese lazo amarrado en el pie, lo sacaban arrastrado de ahí. Cristo Jesús no necesitó campanitas. ¿Escuchó? Él no necesitó presentar una ofrenda al Padre. No. La ofrenda fue Él mismo. Porque Él no tenía pecado. Y es Él ahora nuestro sumo sacerdote. Y es a través de Él que por eso decimos, podemos venir con toda confianza delante del trono de Dios. Pero únicamente a través de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Yo no sé usted, yo me aferro a la Biblia. A veces me salen con que, oh sí, pero ahora tenemos la filosofía. Yo me quedo con la Biblia. Yo no sé usted. Pero a veces nos dicen, no, es que el culpable de tu sufrimiento no eres tú, la psicología. Fueron tus padres. No, hazte responsable de tu propio pecado. Qué bueno que, es que no soy yo, es el pecado del pasado. No, tú eres culpable. ¿Está conmigo? No le eche la culpa a nadie.
o no? Mire, todo lo que usted enfrente en la vida está relacionado con las decisiones que usted toma. ¿Escuchó lo que le dije? Ay, Señor, pero es que la chapina que me diste, ¿no? Ya dijo esa excusa ya desde el jardín del Edén. ¿Quién decidió casarse con una chapina? Fui yo. ¿Está conmigo? No le eche la culpa a Dios. Usted decidió. ¿O a cuántos de ustedes le pusieron una pistola en la cabeza para que se casaran con su cónyuge? Nadie. Entonces ahora no le eche la... Por eso es mejor aprender a tomar mejores decisiones, decisiones sabias, decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, y va a ver cómo a usted le van a ir las cosas mejor. ¿Está conmigo? Pues ya me empezó a ver mal así medio. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, o sea, ni siquiera entró al lugar santísimo, entró al cielo, a la misma presencia de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, ¿está listo?, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Ahí sacaron la película, ¿verdad?, que Jesús se había enredado ahí con María Magdalena. Esa es una blasfemia. ¿Y cuántos creen que sí, que así era la cosa? O cuando miran ese retrato, ¿verdad?, de que Juan el Amado está recostado así en el hombro de Jesús. ¡Ah, homosexualismo! No, por favor, no inventemos. Hay tanta basura que el mundo quiere porque quieren negar la palabra de Dios, eso es todo. Pero nuestro sumo sacerdote comprende todas nuestras debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? ¿El alcohol? ¿Las drogas? ¿Las mujeres? ¿El tomar lo que no es tuyo? ¿Cuál es tu debilidad? El Señor Jesucristo, ¿qué dice? Comprende. Él comprende, pero Él quiere renovar tu forma de pensar. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. Por eso es que no tomen la palabra como algunos, ¿verdad?, que la ponen abierta en el Salmo 91, como que fuera un espantapájaro, eso no espanta a nadie. Pero cuando tú le crees a Dios y empiezas a obedecer a Dios, entonces sí los demonios van a temblar. Pero no antes, no porque tú la digas, sino porque la vives, porque la practicas. ¿Qué dice? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Si usted oye a alguien decirle de que Jesús pecó, ese es un mentiroso. Porque entonces, si Él hubiera pecado, entonces Dios Padre jamás hubiera aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza. ¿Escuchó eso? Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Antes nadie podía entrar en el lugar santísimo. Le digo que le amarraban ese cordón por si se moría, lo sacaban, porque nadie podía entrar. Ahora que dice, nosotros podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos, ¿qué dice? Su misericordia. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Necesitamos la gracia de Dios? Sí. Porque no se me haga el santo niño de Atocha que usted ya no peca y usted ya no comete errores.
Primera de Juan 1. Primera de Juan 1 nos dice lo siguiente. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Me encanta. Les anunciamos al que existe desde el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo que era Dios. Es Cristo, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Mire qué excelente. Jesús es esa palabra que se hizo carne. Él es la palabra de vida. Número 2. Él, o sea Jesús, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que ¿qué? Que Él es la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Jesucristo. Oh, yo tengo vida eterna, pero ese Jesús no lo tolero. No tienes nada, hijo. No tienes la vida eterna si no tienes a Cristo Jesús en tu vida. Estaba con el Padre y luego nos fue ¿qué? Nos fue revelado. Me encanta. Cuando Dios dice hagamos al hombre, ¿con quién está hablando? Con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Verso 3. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Qué excelente! Él es nuestro sumo sacerdote. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Cuándo es que nos sentimos verdaderamente alegres? Cuando conocemos a Cristo Jesús. Cuando verdaderamente viene Él a ser nuestro sumo sacerdote. Verso 5 nos dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Miren, ¿se da cuenta? Este es el mensaje, ¿dónde? En la Biblia. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Por favor, péguenme un bibliazo en la cabeza si un día le digo, ayer tuve un sueño y Dios me reveló. No, ya está revelado todo en la Biblia. Y ahora les declaramos a ustedes, Dios es luz. Me encanta. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si Él es luz, entonces nosotros debemos caminar en claridad. Pero si tenemos o caminamos en oscuras, entonces no tienes esa luz. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Yo recuerdo que nosotros llegábamos a casa de la abuelita y pues como llegábamos tarde, ya la abuelita ya se había acostado. Qué bueno que no nos trancaba la puerta para no poder entrar. No, la dejaba sin tranca. Pero nos ponía trampas para ella darse cuenta cuando llegábamos a casa. No podíamos encender la luz, pues entonces iba a dar cuenta que la luz se había encendido. Entonces no encendíamos la luz y entrábamos ahí, calmaditos. Pero de repente, como todo está oscuro, topábamos con un bote de leches vacío y ese así un ruidazo increíble. Ya mi abuela ya sabía que ya estábamos en casa. Escuche, es igual. Nosotros podemos caminar en la oscuridad creyendo que Dios no se da cuenta. Dios se da cuenta. Porque esa oscuridad, cuando Dios está, y Dios dice que Él está ¿dónde? En todo lugar. Entonces todo está al descubierto con Él.
Wow. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, ¿qué dice? Mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad, ¿qué? Espiritual. Wow. Por lo tanto, mentimos. ¿Cuántos mentirosos? No levantan la mano. Mentimos si afirmamos que tenemos comunión. Pues, oh, yo soy cristiano. Yo ya nací de nuevo. ¿Y por qué sigue viviendo en oscuridad entonces? ¿Qué dice? Pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Miren, ¿se da cuenta? Es que una cosa es bueno, hay un dicho muy malo, pero hablar es fácil. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no dice, yo soy cristiano? Pero su mujer no sabe que está viviendo con otra mujer. ¿Será eso un ser cristiano? Yo soy cristiano, pero cuando llega a casa golpea a su esposa, o viceversa, porque hoy día el empoderamiento de la mujer, también ellas mangonean y sopapean a los maridos. Pero ¿será eso ser creyente? ¿Ser un cristiano? Voy a leérselo una vez más. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. ¿Por qué hay que leer la palabra de Dios? Para practicarla, no solamente para saberla, no solamente para conocerla, no solamente para memorizarla, aunque nos ayuda. Pero la última cosa es que es poner en práctica lo que estamos leyendo. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué entonces tenemos enemistades con los mismos hermanos de la iglesia? No, es que no me gusta cómo se porta el perro, Salomé. ¿Qué ondas? Seamos honestos, ¿sí o no? A ver, no se ha dado cuenta, y digo yo, qué feo. Cuando estamos todos así en una reunión, estamos comiendo las pupusas de la hermana, y de repente entra alguien, y alguien inmediatamente salió por la otra. ¿Por qué? Es que no lo puede ver ni en sopa al que entró. ¿Qué dice? Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Como nos gusta usar la sangre de Jesús, ¿verdad? Que la sangre de Jesús. Oiga, esto es como que nosotros creemos que estamos tirando brujería, hechizos, ¿o qué onda? No. Si yo estoy caminando y viviendo en la luz, yo no tengo ningún problema con nadie. Alguien podrá tener problemas conmigo, pero yo no tengo problema con nadie. Aquí va otro. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. ¿Escuchó lo que dije? Si usted me dice a mí, no, yo no peco. Detente, santo niño de Atocha. Eres tan santo que ya estorbas aquí en la tierra. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos, y note cómo lo dice, lo único que hacemos es engañarnos. ¿A quiénes? Porque a Dios no lo engañamos. Ya vimos que Él es luz y Él mira todo, que todo está al desnudo, está al descubierto con Él. Por eso me da risa cuando Adán pecó, ¿se acuerda? Dice que Dios bajaba todas las tardes a platicar con Él. Y me llama la atención que Dios bajaba todas las tardes.
Allá en mi país, como a las 4 de la tarde, baja el panadero con pan fresco y es la hora de echarse un cafecito con pan dulce. Y me imagino a Dios bajando para tener esa comunión con Él. Pero ¿qué pasó? Siempre Dios lo hacía lo mismo, pero este día Abraham no se apareció. Perdón, Adán no se encontraba por ningún lado, porque estaba escondido detrás de un árbol, haciéndose su tanga de hojas de tamal. ¿Se acuerdan? Pero pregunta, ¿que Dios no había visto cuando ellos pecaron? Claro que sí. Pero Él viene, ¿por qué? Porque quiere que sea el hombre el quien le confiese a Él su pecado. Dios ya lo sabe. Por eso no podemos afirmar que no tenemos pecado. Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Otra vez más, debemos nosotros vivir en la verdad bíblica. Pero si confesamos nuestros pecados, ese verso, memoríceselo. A mí me dijeron que me lo memorizara para evangelizar, pero ¿sabe qué? No está hablando de evangelizar. Me sirve a mí todos los días. Escucha lo que dice. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que cuando usted peque, al mismo instante, dése la vuelta, confiéseselo a Dios, pídale perdón a Él y trate de no hacerlo más, porque no es cuestión de, ay, me perdonó y ya voy a hacer lo mismo. No, entonces estás jugando. Estás viviendo en oscuridad, no en la luz. ¿Está conmigo? Pero ¿qué pasa si si yo le confieso a Dios mi pecado? Que dice, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me encanta. Si afirmamos que no hemos pecado, como la canción, ¿verdad? ¿Quién era Pedro Infante? Yo te lo juro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. No. Con Dios no hay cuento que valga. Ni juramentos. Es más, que no dijo Dios, nunca jures. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios, esto es tremendo, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Wow. Que Dios nos ayude a reconocer ese pecado y a nunca pensar que Dios no lo sabe. Dios lo sabe. Pero el precioso sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos permite el día de hoy acercarnos con toda confianza al trono de la gracia. Y esto debemos hacerlo todos los días, porque todos los días la regamos. Todos los días le fallamos al plan. Si no es en algún pensamiento, es en alguna palabra, en algún trato con alguien, pero parece ser que siempre la estamos regando, como decimos. Pero qué bueno que Primera de Juan 1:9 nos dice que le confesemos a Dios. No te hagas el que no fui yo, no, confiésaselo a Dios. Y Dios es fiel y te va a perdonar. Y no solamente te perdona, te limpia de toda maldad.